tengo a un buen amigo, alguien a quien admirar, y estoy hablando de Stefan Kaiser, quienes la vida nos ha entrelazado en algunos encuentros. Eh, Probablemente hemos estado más cerca que lejos sin ser íntimos, pero que vamos en buenos caminos, y cada vez que nos conseguimos con muy buena energía, con mucho cariño, y hoy lo tengo para hablar de liderazgo a Stefan Kaiser, así que bienvenido a esta sala, amigo mío. No, muchas gracias a ti, Amancio, por la invitación. Encantado de compartir contigo y con tu comunidad también. Así que encantado de estar acá. Bueno, esta es la comunidad de LinkedIn que se beneficia de estas conversaciones y que de este espacio que hemos llamado Líderes Hablando de Liderazgo. Stefan, esta sesión comienza con una pregunta que te hace el invitado anterior. Y él preguntó, ¿por qué se relaciona tanto el liderazgo con quienes cumplen un rol en la política? Sí. Mira, cuando yo asistí a mis 15 años a mi primer taller de liderazgo, que fue un taller de liderazgo basado en John Maxwell, que es un gran gurú en este tema, ha escrito muchos libros de liderazgo, en fin. Una de las cosas que dice es que liderazgo es influencia, nada más y nada menos que eso. Y creo que justamente por eso el liderazgo se relaciona tanto con la política o con las personas que desempeñan cargos políticos, ¿no? Porque al final, como político, ya sea porque eres un candidato a un cargo político o porque ya estás desempeñando una función pública, al final te toca influir en esa comunidad de personas. Si eres un alcalde, es, bueno, esa alcaldía. Si eres un gobernador, es en esa gobernación. O sea, es un país, es en todo ese país. Pero desde mi perspectiva también, liderazgo es saber influir en primera instancia en ti mismo, pero también saber influir en otros. Y por eso para mí guarda una relación muy íntima con la política, porque al final, como político altamente efectivo, tienes que buscar eso también, cómo influyo de manera positiva en la gente, en el país también. Bueno, fíjate que entonces ahí me comienzo a sumar elementos a la pregunta y a esta conversación. Tú y yo venimos de un país que tú, a pesar de tener ese nombre, ese apellido y esa pinta, nada latina, nada caribe, muy alemana, que creo que son tus orígenes. Venimos de Venezuela, tú eres nacido y criado allá, con muy buenas arepas. Sabemos, los conocimos, los vimos, que había muchos políticos que no tenían liderazgo y muchos líderes que no tenían poder político. ¿Ok? Y ahí entonces comienza una dicotomía en el término de que, bueno, si soy político necesariamente por influir tengo liderazgo, es decir, tengo gente que me sigue necesariamente, o si soy un líder, puedo de una vez apostar a la política. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que hay mundos, o sea, obviamente liderazgo en general y política en específico son mundos diferentes que obviamente hay aspectos que se solapan, ¿no? Yo creo que en el pleno ejercicio de su facultad de sí, un político, es decir, alguien que está encargado de una función pública de servicio al país, es alguien que de alguna u otra manera está ejerciendo un liderazgo, una influencia en esa comunidad. Pero creo que, y esto lo vemos en los países del mundo en general, pero sobre todo en Latinoamérica, claro, a veces en la política no necesariamente el que tiene influencia es el que termina siendo político, porque hay más factores que entran en juego en el mundo de la política. A veces, por ejemplo, en Estados Unidos es muy bien sabido que, oye, para lanzarte como candidato presidencial necesitas tener un poder económico inmenso detrás tuyo, porque si no, no compites. Entonces ya no solamente entra la influencia, sino también entran elementos económicos en juego, ¿no? Entonces, yo considero que sí, que sin duda alguna, para ser político, para desempeñar un cargo político, en mayor o menor medida tienes que tener influencia, pero eso no quiere decir necesariamente que
el que tiene más influencia es el que va a salir siempre ganando a nivel político, porque hay muchos factores que entran en juego adicionalmente. Vale. ¿Cuál es el líder que tú sueñas? Ser liderado por alguien como quién o que cumpla con qué. Tú como ser humano. Mira, yo creo que, a ver, una cualidad de liderazgo que a mí me parece como algo que no se puede dejar de lado es el tema de la coherencia o la congruencia entre lo que uno dice, lo que uno piensa, lo que uno hace. Eso me parece fundamental. Y el otro es siempre buscar también esa influencia positiva para el otro, no solamente para mí. Para mí el liderazgo desde un punto de vista auténtico, desde un punto de vista integral, siempre va a ser un juego ganar-ganar, ¿no? Donde yo gano, pero el otro gana también. Y, por ejemplo, porque muchas veces las personas piensan, bueno, es que si eres líder automáticamente es una influencia positiva, y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso. Tú puedes ser líder, liderazgo significa tener influencia, pero esa influencia puede ser sumamente negativa. Y, por ejemplo, Hitler es un caso muy clásico de eso. Hitler tenía un carisma y un poder de convocatoria y un poder de influencia fantástico, pero él creó una situación política donde, bueno, para yo ganar tiene que perder otro, que en este caso eran otros países o los judíos, ¿no? Entonces, para mí, en el pleno sentido del liderazgo, liderazgo que realmente genera un bienestar a otras personas o al mundo entero, es eso, es cómo genero situaciones ganar-ganar, donde claramente todos nos vemos beneficiados, y eso siempre fundamentado en el ser congruente, en el no tener una doble agenda o el que no tenga que de alguna manera vender mi conciencia. Eso es algo que me gustaría ver en todos los líderes. Fíjate que a mí yo no sé si te pasó a ti lo mismo, a mí me pasó con el término de liderazgo y los pranes, si eran líderes o no. Los pranes son una figura en nuestro país que la hay en todos los países latinoamericanos, que es el líder de la prisión, que tienen algunas bandas internas, y entonces son una figura del PRAN. Y entonces yo me cuestionaba si los pranes eran líderes o no, y estuve mucho tiempo peleándome con esto, y el liderazgo negativo existe o no existe, y yo no lo quería articular. Yo, hablando hace 15 años atrás, hasta que tuve que aceptar que efectivamente el PRAN es un líder dentro de su sistema y influye, incluso logra mejorar la calidad de vida de los de su entorno, pese a que eso incluye muertos del otro bando, ¿no? Correcto. O lo que tenga que ocurrir, o marcando las injusticias y violando los derechos que tengan que ocurrir. Pero en términos generales, quien está cerca de esta figura puede verse beneficiado. Y yo creo que es una manera muy clara de mirar que sí, que hay un liderazgo negativo que no nos lleva al lugar idóneo donde todos podemos sentirnos ganando y en justicia, ¿no? Totalmente. Así es. No solo ganando, sino en justicia. Estefan, todo este mundo que se ha transformado digitalmente, ¿ok? Y que ha puesto y nos ha desafiado y nos ha hecho reinventarnos. ¿Cómo ha reinventado tu liderazgo en términos de tu capacidad de influencia, que ya tenía presencia en las redes, se ha potenciado, te ha invitado a hacer cosas que no querías hacer y ahora las estás haciendo? Sí, es un fenómeno interesante porque, a ver, yo, claro, prepandemia, como yo soy conferencista, facilitador de talleres, en fin, la verdad es que mi día a día consistía en ver gente, ¿no? Y estar con audiencias presencialmente. Claramente también había hecho cosas virtuales, ya había sacado cursos online, etcétera, pero la verdad es que para mí ha sido un cambio tremendo el que me encante ver gente todos los días, audiencias presenciales, a ahora llevar un año sin haber facilitado una experiencia presencial. Eso ha sido un cambio drástico en mí, y ha sido algo que honestamente al día de hoy sigo extrañando, ¿no? Sigo extrañando el
el contacto, ese toque kinestésico con la gente, el tener a la audiencia en vivo presencialmente frente a mí. Entonces, ¿en qué sentido me ha tocado reinventarme? Claramente, desarrollar, no sé si nuevas, pero metodologías adaptadas al entorno 100% virtual. Yo me acuerdo del primer mes que estuvimos en cuarentena, yo tenía 1001 dinámicas que hacía presencialmente, pero todas eran con materiales que uno tenía impreso, o tarjetas que uno había diseñado, o con espagueti, o fideos, o lo que fuera, ¿no? Y de pronto te das cuenta que ninguna de estas dinámicas las puedo hacer en un entorno virtual. Entonces, bueno, pero le mandamos a los participantes un kit presencial, o sea, un kit físico. Bueno, algunos clientes sí tienen la logística para hacerlo, otros no, por los tiempos, la premura, en fin. Entonces, la verdad es que ha sido un reinventarme en términos de entender, oye, para hacer cosas en un nuevo formato, a veces de verdad tienes que dejar de lado cosas que hacías en el pasado, porque de hecho, una de las cosas con las cuales yo peleé en un principio fue, ok, esta dinámica que me ha funcionado tan bien a nivel presencial, ¿cómo la puedo virtualizar? Y no había forma de virtualizarla. Entonces era, bueno, hagamos una dinámica completamente nueva. Entonces creo que ha sido un reinventarme, sobre todo porque a mí me encanta que la gente no solamente entienda intelectualmente, sino que haga, y por eso para mí las dinámicas son una parte esencial de todas las cosas que yo facilito. Ese reinventar las dinámicas, ese generar dinámicas de nuevo, hace una gran parte de la reinvención. Y lo otro también, como tú bien mencionabas, lo de las redes sociales, claramente yo tenía una presencia desde antes, pero el atreverme a hacer cosas nuevas también. Por ejemplo, TikTok, yo no sé por qué, yo siempre lo había descartado por completo. Pero en Instagram me empecé a fascinar con este formato de videos un poco más corto, con el Instagram Reels, y el otro día dije, bueno, ya que tengo estos videos cortos, déjame montarlos en TikTok. Subí 3 videos a TikTok y con los 3 videos llegué a 7,500 seguidores, algo que me pareció inaudito, me pareció una locura. O sea, yo puedo publicar 20 cosas en Instagram y no voy a ganar 1,000 seguidores de golpe, ¿no? O no voy a ganar por lo menos 7,000 seguidores de golpe. Ha sido mi experiencia. Entonces, el atreverte a hacer cosas nuevas, por ejemplo, en mi caso, TikTok, en fin, ha sido un despertar y un descubrir interesante, y les invitaría a todos a probar a hacer cosas nuevas. Si siempre te ha llamado la atención empezar tu canal YouTube, empieza tu bendito canal YouTube. O sea, no tienes nada que perder, porque cuando no lo intentas o no lo pruebas, al final él no está asegurado. Pero mientras lo intentes, por lo menos te abres a la posibilidad de que eso funcione. Así que eso ha sido una experiencia muy interesante para mí. Estefan, tú que desde jovencito estás metido en estas lides, ¿no? Y que comenzaste muy temprano la vida de conferenciante, de facilitador. Creo que tu primera conferencia fue a los 16 años, y esa historia la has contado varias veces y está en muchos videos, pero además creo que incluso antes que muchos de nosotros, ya tú tenías un canal de YouTube. Tu canal de YouTube debe ser, no sé, 2000 cuánto, 2005 por allá, no sé si cuánto, pero debe tener mucho tiempo. Sí. Yo recuerdo que tienes unos videos que tenías una cara de muchachito hablando de coaching y dando unas clases en una pizarra. ¿Okay? Sí. Y además te enfocaste también en temas de liderazgo, de motivación. Sacaste tu primera publicación que se llamaba Motivación a Millón. Tú fuiste precoz en este mundo de esto, ¿no? Sí. Un chamo de hoy, de 15, 16, 17 años, al cual tú le vas a invitar a que se meta en este mundo de vivir la vida desde el entregar conocimientos a otros. ¿Qué le dices? ¿Qué le recomiendas? Es decir, ¿cómo lo convences? Más que qué le dices, ¿cómo lo convences de que aquí hay un mundo de oportunidades y que puede comenzar tan jovencito? O sea, para ese aspecto puntual, una de las cosas que yo utilizo mucho para convencer a la gente es que se fijen honestamente en mi historia, porque yo como tú bien dijiste, mi primera charla a los 16 años y era una charla de liderazgo, y era una charla para adultos, no era una charla para chamos de 16 años también, ¿no? Y entonces, claro, tú te puedes preguntar, ok,
o sea, ¿qué le va a enseñar un niñito de 16 años a adultos sobre temas de liderazgo? Pero ahí entra ahí entra la actitud que yo siempre he tenido y que siempre invito a otros a que tengan también, y es que no te dejes ganar por el síndrome del impostor. El síndrome del impostor siempre te va a decir, oye, si no eres el experto mundialmente reconocido en una temática y no has escrito 43 bestsellers, no eres nadie para dar una charla. Y al final lo que la gente quiere es aprender algo de valor. Mientras tú pienses que tú tienes un mensaje de valor que entregarle a otros, compártelo. Porque yo también he estado en muchas charlas y en muchos talleres del recontra mega experto en no sé qué temática y resulta que la charla es aburridísima y no me lleva absolutamente nada. Y después viene alguien o que es más joven o que es más disruptivo o que tal vez lo dice de una forma diferente, con una personalidad distinta, y de esa charla me llevo mucho más, sencillamente porque tal vez conecta más conmigo. Entonces, lo que yo le digo muchas veces a la gente para convencerlos que aquí hay mucho potencial, que se atrevan a explorar esta carrera, esta profesión o sencillamente esta actividad de compartir su mensaje con otros, es que de verdad no hay nada que perder. Y muchas veces los mejores conferencistas no son los que tienen más títulos, no son necesariamente los que tienen más años de experiencia laboralmente hablando en una profesión, sino son los que más logran conectar con la audiencia, porque son habilidades diferentes. Tú puedes ser muy ducho en astrofísica y puedes ser el genio mundial de astrofísica, pero eso no quiere decir que vas a ser un genio hablando en público sobre astrofísica, ¿no? Entonces, y lo mismo con ser autor, o sea, tú puedes ser muy genio siendo en física cuántica, pero tal vez no eres bueno escribiendo esos conceptos para el público en general o para otra gente de esa profesión. Son habilidades diferentes. Entonces, siempre y cuando una persona considere que le puede dar gozo compartir su mensaje con otros, que se atrevan a desarrollar esa habilidad. Claramente no lo vas a hacer perfecto a la primera. Nadie de nosotros lo hizo perfecto a la primera, yo tampoco a los 16 años de edad, ni mucho menos, pero como todo, es un primer paso, el atreverte, el tener la experiencia, el tener el gozo de, ¿sabes qué? Le aporte algo positivo a otros y a raíz de eso uno empieza a construir. Pana, qué bueno, a mí me encanta, y ahora yo voy a conectar ese tema con un comentario que dejaron en la invitación a esta conversación, y que quiero hilar con esto. Primero porque es un reconocimiento muy lindo que hace Marianela Sosa. Ella dice, ¿qué mejor invitado que nuestro Estefan? Un chico criado en un seno de una familia maravillosa, padres geniales por demás. Y yo creo que eso es un halago que no quería que se desperdiciara en términos generales. ¿Cuál fue la influencia de tus padres? ¿Quiénes son tus papás que dejaron que un muchacho de 16 años comenzara a dar conferencias? No, totalmente. Y le agradezco a Marianela por el comentario, porque sí, sin duda, mis padres han sido y siguen siendo una gran influencia para mí. Mira, hay muchas cosas que yo podría resaltar, ¿no? Uno de los recuerdos que más claramente tengo de mi infancia, y no sé qué edad habré tenido yo, tal vez 12, 13 años, pero mi papá en esa etapa tenía su propia empresa, ¿sí? Entonces, me acuerdo claramente que un día llega y dice, necesito aprender de liderazgo. No, necesito aprender de liderazgo, o sea, como que haciendo referencia a que su equipo estaba creciendo, tenía más gente a su cargo, etcétera. Y me acuerdo que el día después de haber dicho eso en casa, él vamos a una librería y se compra, no te miento, como 6 libros diferentes de liderazgo. Y después verlo estudiando eso todas las noches, porque además mi papá lee todos los días, no sé cuántos libros ha leído en toda su vida. Eso para mí fue una influencia, eso para mí fue, mi papá nunca me dijo lee, mi papá leía. Y eso fue lo que a mí me hizo empezar a leer también, ¿no? Ese liderazgo por el ejemplo. Entonces, eso fue una influencia tremenda para mí porque lo mismo lo apliqué yo cuando di mi primera charla a los 16 años. Cuando yo di mi primera charla, yo dije, ok, no tengo tanta experiencia siendo líder, tal vez fui delegado de mi salón, en el colegio, lo que fuera, capitán de equipo de deporte, pero la razón por la cual
supe agregar valor a esos adultos con esa charla fue que me puse a estudiar mucho sobre liderazgo, leí muchos libros y aprendí a sintetizarlos de una forma como muy atractiva. Pero esa influencia de mi padre desde muy temprana edad siempre estuvo presente el tema de estudia, y no necesariamente porque me lo haya dicho tanto, sino porque lo haya demostrado él mismo estudiando diferentes temáticas para su negocio, para su vida personal. ¿Cuál era su vida profesional? ¿La desarrolló en qué negocio? Mi papá tiene una maestría en técnica dental. ¿Okay? No es el odontólogo que te atiende, sino es el que te hace los dientes, básicamente. Entonces, toda la vida de mi papá ha sido en temas de técnica dental. Y sí, y en conjunto con mi mamá, la verdad es que una de las cosas maravillosas es que nunca me dijeron que no. La verdad es que nunca me dijeron que no. Yo me acuerdo tanto a los 16 años dando la charla, pero después también cuando me gradué de la Universidad de Administración de Empresas y empecé a dar mis primeros talleres pagos o también gratuitos, o sea, mi papá y mi mamá eran los que hacían el coffee break, ¿sí me explico? O sea, mi papá y mi mamá, yo tengo recuerdos de estar en la cocina a las 5 de la mañana, todos despiertos, preparando el café, organizando las manzanas, las galletas, llegando 2 horas antes al lugar del evento, montando todo. Mi mamá era la que anotaba a la gente, validar que el que estaba entrando en la sala de verdad haya hecho un pago y no se estuviera coleando en el evento. En fin, o sea, mis papás, creo que una de las cosas maravillosas que me dejaron fue que nunca me dijeron que no, por muy joven que fuera, por muy descabellada que fuera la idea, sino más bien era siempre la actitud de te apoyamos. Y eso, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. De hecho, yo me acuerdo, cuando yo me gradué de la universidad, mi papá me preguntó qué quería de regalo de graduación, ¿no? Y yo le dije, yo quiero un curso de Brendon Burchard, tal vez tú lo conozcas, Amancio, que en ese momento se llamaba Experts Academy, que era un curso online sobre cómo ser un experto, sobre cómo escribir tu libro, cómo dar tus charlas, cómo darte a conocer. Y mi papá me compró ese curso en ese momento. O sea, esa era como mi fascinación y nunca me dijeron que no, ni desde el apoyo, ni desde el haz este curso, ni desde el te pago el curso, justamente para uno poder perseguir esa pasión que uno tenía en ese momento. ¿Y tu mamá qué hacía o qué hace en su vida personal o profesional? Mi mamá actualmente está retomando su profesión de maestra, de profesora en colegios. Mi mamá ha estado también como secretaria en diferentes roles, en fin. Pero yo creo que su gran pasión, y yo de alguna manera también heredé eso, ha sido educar, ¿no? Me acuerdo en el colegio Humboldt, que yo estudié en Caracas, colegio alemán de Caracas. Hubo una época de mi vida que estuve en el colegio, que mi mamá también estuvo de maestra en el colegio, y ahora que están en Alemania, mis padres, está ahora nuevamente como maestra de niños chiquitos en el colegio. Y me acuerdo que yo tengo muchos recuerdos de mi mamá como que a las 10 de la noche todavía preparando material para el colegio, y yo de alguna manera adopté eso, porque me acuerdo que para los primeros talleres yo también era 11, 12 de la noche y yo estaba organizando materiales en casa, en el piso, antes de salir al día siguiente a facilitar un taller. Así que creo que en gran medida, de alguna forma, heredé esa pasión por enseñar de mi mamá también. Vale. Yo también vengo de padres educadores. Mi mamá es enfermera, ejerció la enfermería por muchos años, después en la educación en enfermería, era profesora de enfermería. Sí. Y mi padre era profesor de la universidad y después saltó al mundo empresarial universitario. Y yo creo que se aprende, no sé si heredado, pero por lo menos sí se aprende con ese modelaje, con ese ejemplo que yo no me he podido separar del mundo educativo. Sí. Estefan, ¿en qué andas hoy haciendo en este mundo para impactar a tu comunidad, para ganarte la vida, para llenar la arepa? Ok, perfecto. Bueno, realmente sí, sigo haciendo mucho, y eso es lo que la verdad es que he desarrollado más durante los últimos 10 años, es el tema de trabajar con clientes corporativos, todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, digamos, talleres o conferencias de motivación, de reinvención, de liderazgo, de oratoria, todo lo que tiene que ver con habilidades blandas con clientes corporativos es lo que más he desarrollado durante los últimos años y lo sigo haciendo ahora a nivel virtual. Y
por mucho que extraño las audiencias presenciales, la verdad es que esta virtualidad me ha dejado también experiencias fantásticas. El año pasado capacité a los 5 continentes de forma virtual. O sea, yo nunca pensé que eso iba a ocurrir, capacitar a los 5 continentes sin salir de casa, ¿no? Entonces, y una de las cosas positivas también es que he retomado contacto con muchos clientes en Venezuela, que ahora como todo es virtual también, bueno, Estefan, no estás en Venezuela, pero nos puedes dar una charla virtual estando en Chile. Entonces, el capacitar incluso en diferentes idiomas, he vuelto a dar muchas charlas en inglés, todo eso ha sido una experiencia fantástica. Eso es como un gran pilar que tengo, ser speaker corporativo, digamos. Y luego mi otra gran parte... Quiero quédate ahí para hacerte una pregunta. Sí. Basado en el mundo corporativo y en todos los cambios que estamos viviendo, los líderes también han sido desafiados, sobre todo aquellos que sus equipos eran presenciales y pasaron al teletrabajo. Sí. ¿Okay? Yo que estaba dando coaching durante mucho de este tiempo como coach de líderes y haciendo ese trabajo, de alguna u otra manera he sentido los dolores comunes, ¿ok? Y quiero compararlo, más que compararlo, ponerlo a tu experiencia sobre cuáles son los dolores que están sintiendo los líderes en este momento y cuáles son las curas que tú le estás dando en líneas generales. Es decir, a los líderes de hoy que están desafiados por todo el tema de la virtualidad y el teletrabajo y todo lo que ha ocurrido en estos cambios, ¿cuáles han sido los problemas comunes que has conseguido y cuáles son las curas que tú les recomiendas que apliquen para que se resuelva? Sí. Mira, creo que uno de los grandes dolores actualmente es el tema de, bueno, cómo gestiona el equipo, cómo motiva al equipo desde la distancia, ¿no? Entonces, ahí hay varias curas que uno puede aplicar. Una de las curas que a mí me encanta explicar, y eso tiene que ver mucho también con el liderazgo multigeneracional, y yo siempre le digo a los líderes, sobre todo cuando tienen equipos de trabajo tal vez más jóvenes, equipos de trabajo con muchos millennials, etcétera, le digo, mira, no, por favor, rompamos un poco el mito de que para dar feedback tienes que esperar a la evaluación anual de desempeño. O sea, hoy en día la gente ya no funciona así. El feedback tienes que verlo como, yo siempre digo, lo tienes que ver como un videojuego, ¿no? Los millennials son la primera, los millennials es la primera generación que creció con videojuegos. Entonces, la particularidad de los videojuegos es que yo reviso mi puntaje cuando yo quiero, Amancio. O sea, yo puedo pausar el juego ahora, no importa si es FIFA, si es fútbol, si es lo que sea, y reviso el puntaje ahí, en el momento. Y así es como busca feedback hoy las nuevas generaciones, y eso está permeando cada vez más las organizaciones. No quiero que me dé feedback una vez al año en una evaluación anual de desempeño. Quiero que me dé feedback continuamente. Si no es todos los días, es todas las semanas. Y para eso no tiene que ser una instancia formal, vamos a sentarnos una hora a conversar. No, el feedback puede ser un WhatsApp, el feedback puede ser una llamada de 2 minutos, pero tiene que ser constante porque vivimos en un mundo que cambió, donde la gente está buscando información a tiempo, ¿no? Si yo quiero saber feedback real de lo que está ocurriendo en el mundo ahora, yo me meto en Twitter, veo las tendencias de Twitter y eso es mejor que cualquier periódico. O sea, eso está más actualizado que cualquier noticiero, ¿no? Y eso es un poco la filosofía que necesitan aplicar muchos líderes también. Dar feedback no tiene que ser una instancia formal, puede ser una instancia más informal, puede ser un WhatsApp, una nota de voz, una llamada breve, etcétera, pero que sea un poco más frecuente para que la gente se sienta más conectada contigo. Y eso automáticamente va a hacer que la gente se sienta más cerca de ti, más motivada, más integrada, etcétera. Eso es un punto importante. Y el otro punto importante que me estoy dando cuenta hoy en día, y de hecho lo hablo con muchos clientes, es la bendita fatiga pandémica, ¿no? O sea, ya hay mucha gente que, bueno, ya llevamos un año en este tema, tal vez mucha gente ya creía que para esta época llegamos a estar fuera del tema del COVID, fuera de la cuarentena, etcétera. Entonces, claro, el saber que seguimos en estas, a pesar de vacunas, a pesar de primeras o segundas dosis, a pesar de todo lo que ha ocurrido, a mucha gente le está llevando a agotamiento. Y ahí lo que le digo muchas veces a los líderes es, ten un momento diferente. O sea, ten conversaciones con la gente que no tengan nada que ver con trabajo.
No tienes que tocar necesariamente siempre temas laborales, porque, sí, y esto también tenemos que recordárnoslo independientemente de la virtualidad. O sea, una relación profesional se basa en la confianza personal. Entonces, necesitamos construir esos lazos de confianza personal primero, y una manera muy sencilla de lograrlo y que les puedo compartir aquí justamente a todos es: ten conversaciones que no tengan que ver con trabajo con tu equipo. Y de nuevo, la virtualidad permite que no tengo que agendar una hora, a veces agendar 20 minutos o un café virtual de media hora es más que suficiente, pero atrévete a hablar con la gente de cosas a nivel personal, porque eso lo van a agradecer muchísimo. Y el otro día, de hecho, hice una intervención con un equipo, hicimos 2 sesiones y me preguntaron justamente esto: oye, ¿cómo motivo al equipo? Noto que están cansados, agotados, etcétera. Y le dije, hagan una sesión de nada que ver con trabajo, para conocerse, para ver las caras. Y eso lo agradecieron muchísimo. Así que esos son algunos de los puntos de dolor que veo y algunas de las recomendaciones que doy hoy en día. Fíjate que una de las cosas, y te voy a compartir, que a mí me pasa lo mismo. Yo estoy en esas mismas 2 páginas que tú acabas de explicar, más o menos eh, aplicando o por lo menos recomendando las mismas cosas. Pero hay una tercera que quiero compartir contigo, que tiene que ver con el hecho de que el líder dice: ahora no sé cómo comunicarme en términos de forma, porque no sé si es la formalidad del correo, la informalidad del WhatsApp, la reunión de Zoom, y entonces entran en una nube de confusión, como que la comunicación tenía que seguir siendo la formal de los tiempos de esto. Y estoy hablando en los términos organizacionales del trabajo, ¿ok? Que yo estoy de acuerdo contigo en este tema. Sino, oye, ahora te tengo que dar una orden y no sé si llamarte porque eso es formal o no es formal, o te tengo que escribir un correo, pero ahora la gente no lee correo, pero si te lo escribo por el WhatsApp, entonces no me queda el testimonio real porque WhatsApp no es validado dentro de la organización. Y ahí hay un dolor que yo me he conseguido varias veces. ¿Cómo lo abordas? Lo que pasa es que yo creo, Amancio, eso que tiene que ser solucionado a nivel organizacional, más que a nivel de departamento. Y te doy un ejemplo que yo lo doy como referencia, porque creo que son los expertos en este tipo de cosas, que es la empresa Automatic. Automatic, escrito con 2T, Automatic. Es una empresa que está valorada en más de $1,000 millones. ¿Ok? Ellos, entre otras cosas, son los dueños de WordPress, que potencia más del 60% de las páginas web a nivel mundial. Y ellos, no debido a la pandemia, sino ellos desde el día número 1 de su creación dijeron, de forma muy estratégica: no queremos oficinas presenciales. O sea, estos tipos están en los 5 continentes. Creo que en todo su equipo de trabajo, creo que son más de 1,000 empleados y tienen, creo que más de 50 idiomas. Y lo que te quiero decir es, a nivel virtual, esta gente funciona muy bien. O sea, dominan su mercado a nivel brutal, y un mercado tan competitivo como lo son potenciar páginas web a nivel mundial. Y ellos tienen una filosofía que a mí me encanta. Ellos dicen, para este tema de comunicación, el email es para informar. La conversación es para tomar decisiones. Y eso es una filosofía que me encanta. Ellos dicen, mira, todo lo que tenga que ver con informar. A partir del lunes regresamos a trabajo a tiempo parcial en la oficina. O sea, todo lo que tenga que ver con informar decisiones ya tomadas es medio escrito. En el caso de ellos, email. Todo lo que tenga que ver con tomar decisiones uno a uno o grupal, ahí generamos conversación. No importa si es un Zoom, no importa si es un Google Meet, no importa si es una llamada, ojalá sea un Zoom para que haya una grabación de por medio, entonces queda el respaldo. Pero esa es la decisión que ellos tomaron a nivel organizacional. Entonces, a mí en lo particular me encanta, porque creo que todos hemos asistido a una reunión que debió haber sido un email, ¿no? Creo que a todos nos ha ocurrido eso. Y ellos evitan eso a toda costa. Ese es el miedo que hemos recibido un email que debió haber sido una conversación. También, totalmente. Entonces, el miedo más grande de ellos es sacar a gente, sacar el tiempo, además de forma sincrónica, sacar la misma cantidad de tiempo de un grupo de gente para hablar de cosas que ya están decididas y que pudieran perfectamente haber sido un email, ¿no? Entonces, ellos dicen, mira, ¿cómo somos productivos cada hora, independientemente de la zona, independientemente del idioma que cada uno hable?
Nos reunimos, sí, pero para decidir. Entonces, esa filosofía a mí me encanta, es una decisión que ellos tomaron a nivel organizacional, desde arriba, y eso ha permeado toda la organización hacia abajo. Y creo que es una forma muy sana de ver esto, pero de nuevo, si no hay una línea clara dentro de la organización, entonces uno, creo que como líder, puede empezar a instaurar este tipo de cultura. Y ojo, creo que ellos ya lo tienen como muy drásticamente definido, pero si eso no está tan drásticamente definido en la empresa actualmente, uno poco a poco puede ir tal vez migrando a ese formato, que a mí en lo particular me fascina. Es decir, si hasta ahora uno siempre se reúne para informar cosas, no es que de un día para el otro se eliminaron todas las reuniones y ahora todo es un email, porque la gente se lo puede tomar a mal, ¿no? Pero tal vez en las próximas 3, 4 reuniones puedes empezar a informar de esto, puedes empezar a decir, mira, lo que hablemos en la reunión siempre se va a informar por email para que quede por escrito el respaldo para todos, pero queremos transitar un modelo donde, por ejemplo, informamos por email y nos reunimos para conversar, para aprovechar las neuronas de cada uno de forma creativa y generar conversaciones constructivas y que no me estén escuchando a mí en un monólogo que perfectamente lo puedo haber redactado por correo electrónico. Entonces, eso es una filosofía que a mí me gusta bastante y, bueno, creo que es una solución al desafío. También le explico es, usa el sentido común en términos de cuáles son los medios que a ti te han sido mucho más eficientes. Sí. Porque la credibilidad de la comunicación no se basa en el medio, se basa en la persona que genera el espacio de la comunicación, en la información que tú generas. Y si ahí no hay sustento, me lo envíes por correo, hagas una reunión, me lo escribas en un post, en Instagram, me hagas un video, si no te creo, no te creo, ¿sabes? Sí, correcto. Si puedo tener la capacidad de duda, entonces usa el sentido común de cuál es el medio que más se parece a la credibilidad que tú tienes como líder y como gestor de un medio de comunicación, no necesariamente tiene que ser un espacio de liderazgo. Otra persona, que es Eddie, te deja una pregunta. Ok. Y dice, ¿qué tanta importancia cree que tiene el que el líder y su equipo hablen en el idioma de las finanzas empresariales? ¿Qué tanta importancia tiene que el líder y su equipo hablen de las finanzas empresariales, en el argot de finanzas empresariales? La verdad es que depende un poco, ¿no? O sea, yo creo que depende el contexto, y Eddie, ahí si quieres nos das más contexto de qué te refieres, pero a ver, si estamos hablando de un equipo que se dedica al tema de las finanzas, no pasa nada. O sea, creo que es muy importante que hablemos en el idioma financiero, ya que todos conocemos el idioma. Pero depende un poco del contexto, ¿no? Si vamos a hablar de finanzas, pero hay gente no financiera en el equipo, entonces creo que hay que humanizar un poco la conversación, hacerlo un poco más cercano para ellos, ¿no? Y no entrar otra vez en demasiado tecnicismo. Yo soy un gran fanático. Hay una frase, no me acuerdo quién la dijo, pero la frase decía, hay que pensar como sabio, pero comunicarse en el lenguaje del pueblo, ¿no? Entonces, si el pueblo habla esos términos financieros, habla en los términos financieros, pero si el pueblo no habla en términos financieros, tal vez procura no entrar en demasiado tecnicismo para que todo el equipo pueda participar de la conversación. Eso sería lo que yo opinaría. No sé qué opinas tú, Amancio. Bueno, yo te tengo una anécdota que nos pasó. Estaba trabajando con un maestro y nos piden que diseñemos un curso sobre la mejora de la memoria para una de las empresas que está en el Fortune 100, ¿ok? Importantísima, que ubicada en Caracas. Y era la oportunidad de oro, ¿sabes? Teníamos que entrar sí o sí. Y nunca nos habían dado la posibilidad y dieron esa posibilidad. ¿Quién? El Departamento de Finanzas. Cuando llegamos, ellos hablan con siglas, todo. Y siglas en inglés. Sí. ¿Ok? KPI, TAPA, punto. Todas las siglas que tú podías imaginar. Y para nosotros eso era chino. Claro. Mi maestro, que es muy hábil, trató de romper la barrera comunicacional y, siendo totalmente llano, totalmente
cómo es el disruptivo, interventor, y salimos con las tablas en la cabeza. La sensación es esta, mira, y esto te lo puede validar Maru Pacheco. Maru y yo estábamos ese día. Fuimos los tres, que llegábamos al refrigerio, donde estaba la gente, y se quedaban callados la boca. Y tú decías, y ese día, que además era el tema de finanzas, ese día aprendí una cosa sobre el tema de la adaptación del lenguaje. Y a veces es que probablemente para poder adaptarte al lenguaje y hablar como habla el pueblo siendo un sabio, ¿okay? Necesitas un tiempo para poder masticar, para poder conocer, para poder saber un poco más de la cultura del pueblo. ¿Okay? Porque aunque el diseño estaba muy bien hecho, en lo que nos equivocamos como facilitadores fue que no conocíamos la cultura de esa organización. Sí. Y la cultura era una cultura, voy a decirlo en términos muy venezolanos, muy cifrina, ¿ok? Donde todos hablaban inglés, donde, bueno, y efectivamente este estilo chocó sí. Y salimos, debut y despedida. Por eso que a veces, y yo coincido con Eddie de que tenemos que aprender el lenguaje de finanzas, pero el lenguaje de finanzas, yo creo que Eddie también hace un buen trabajo en ese sentido. El lenguaje de finanzas hay que hablarlos con peras y manzanas, ¿sabes? Me lo tienes que hablar de manera sencilla, porque todavía culturalmente sigue siendo un mundo de los financieros que está en otro lugar. Y cuando entendamos que yo soy de los creyentes que el liderazgo hay que darlo en la educación básica, en la media y en la universitaria, es decir, que así como vemos matemática, deberíamos ver también el tema del liderazgo. Los niños tienen que aprender de liderazgo, igualmente el tema de finanzas. Creo que el sistema educativo venezolano, que fue donde yo me formé, me debe, en términos generales, que hay temas que nunca se tocaron. Cómo superar un despecho. Es decir, en el colegio no te hablan del amor y del desamor. No te hablan de administrar tu cartera. No te hablan de qué hacer si eres violentado físicamente por un poco de tipos, ¿sabes? Hay una cantidad de elementos que tienen que ver con la cultura y que tienen que ver con cómo nos desempeñamos los que lideramos en esa cultura, que probablemente allí lo que funcionaría, hablo en el caso de la empresa donde fuimos, lo que hubiese funcionado es haber hablado en esos mismos lenguajes. Entonces, el hablar como el pueblo también requiere conocer la cultura. El hablar de finanzas requiere que ese elemento esté en la cultura. Si no está en la cultura, no va a pasar nada. Así es. Amigo, llegó el momento del liderazgo. Okay. Y momento de liderazgo es un momento en el que tú como líder o tú como seguidor, alguien hizo algo o tú hiciste algo que marcó tu vida. Se convirtió en un hito, en un momento de liderazgo para ti. Sí. Quiero que lo compartas y qué aprendiste de eso para cerrar esta conversación. Bueno, a ver, cuando estaba en mis años de bachillerato, los últimos años de colegio, yo llegué a estar en la selección nacional de hockey sobre césped de Venezuela. De hecho, llegué a ser el capitán de la selección sub-21. ¿Ok? Pero llegar a ese nivel alto de desempeño en ese deporte que me encanta, la verdad es que empezó de forma bastante dramática, porque mis inicios en el hockey sobre grama fueron los siguientes. Yo empecé, creo que cuando tenía como 13 años, a jugar hockey sobre césped. Y me acuerdo que formamos un nuevo equipo en un club deportivo y entrenamos, tal, no sé qué, ¿verdad? Y viene el primer partido oficial de nosotros como equipo, o sea, primer equipo de este club deportivo. Y nada, toda la ilusión, ¿no? Los niños, uno dice, no, íbamos a jugar, me acuerdo, contra los mejores en Caracas en ese momento. Y uno piensa, les vamos a ganar, somos los nuevos, ¿no? Tal, les vamos a ganar al mejor equipo de Caracas.
Bueno, cuento corto, perdimos 23-1. ¿Ok? Esa es la paliza que nos dieron. O sea, para que la gente que no conoce sobre hockey sobre grama, normalmente el resultado es como un fútbol, ¿no? El resultado puede ser perfectamente, o sea, un resultado 1-1, 2-1, es perfectamente normal. Un 5-1 es como que te dieron una paliza. O sea, un 23-1 es una paliza histórica, ¿no? Donde no quieres ver a más nadie durante el resto de tu vida. Y esto fue una decisión, no puedo decir que la tomé yo, sino que la tomamos como equipo, que es mi gran lección y momento de liderazgo. Perdimos 23-1. Y lo éramos puros niñitos de 13 años y nos fuimos todos a McDonald's a celebrar nuestro primer gol como equipo. ¿Okay? Wow. Y esa experiencia me marcó de por vida. Y es algo que siempre intento transmitir también a líderes. Es, ok, en medio de una situación fea, en medio de una situación de adversidad, ¿qué hay de bueno? Y eso no significa que vas a negar la realidad. No, nosotros estábamos muy inconscientes que habíamos perdido brutalmente 23-1 y al día siguiente regresar a entrenar y seguir mejorando hasta que eventualmente muchos de nosotros fuimos parte de la selección nacional, etcétera. O sea, eso no le quita, digamos, realismo a la situación. Pero dentro del realismo siempre hay un punto de optimismo que puedes encontrar dentro de la situación negativa. ¿Qué es lo positivo? ¿Cuál es el aprendizaje? Y si te enfocas ahí, no solamente te logras entusiasmar tú como líder, sino que también puedes entusiasmar a tu equipo también. Así que esa sería la anécdota que quería compartir. 23-1 perdimos y nos fuimos a celebrar nuestro primer gol como equipo. Qué bueno, bravo, para yo aplaudo esa decisión y creo que sí, que efectivamente tiene que generar poner el foco donde lo que sí hicimos bien para que se pueda repetir. Sí. En temas de, probablemente ahí ustedes sin saberlo aplicaron la apreciatividad que busca destacarlo. Sí. Querido Estefan, te agradezco enormemente el haber aceptado esta invitación, el estar aquí, el compartir estos minutos con la audiencia y con quienes se conectaron y quienes lo van a ver posteriormente. Así que nada más dejarte dicho que después te voy a pedir la pregunta para el próximo invitado y después te diré quién es para que no tenga sesgo y finalmente que cierres esta conversación despidiendo de la gente. No, muchas gracias a ti, Amancio, por la conversación. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Para mí una forma de resumir el liderazgo es que, mira, antes de poder exigir, tienes que ser un modelo a seguir, ¿no? Y uno justamente más que liderar con palabras, uno lidera con acciones. Así que más allá de buscar criticar al otro, esto es lo que no hizo bien mi líder, esto no es lo que hizo bien mi jefe, esto no es lo que hizo bien Amancio, esto es lo que hizo mal Estefan. Antes de poder exigir hay que ser un modelo a seguir, antes de buscar criticar a otro, seamos autocríticos primero y autoexigentes con respecto a qué cosas puedo mejorar yo las próximas semanas, los próximos meses, el próximo año, porque así nos vamos a convertir en líderes nosotros y también vamos a inspirar a otros a que se conviertan en líderes también. Así que esas serían mis palabras de cierre y de verdad nuevamente mil gracias, Amancio, por la invitación.